Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de FluQA Insights. Hoy exploraremos un tema esencial en la gestión de calidad en laboratorios de citometría de flujo, el sistema de medición y evaluación de métodos. Para garantizar que los análisis sean confiables, precisos y reproducibles, es fundamental contar con un sistema estructurado que permita validar y mejorar los métodos utilizados. Para explicarnos en detalle este tema, nos acompaña la doctora Luz, experta en gestión de calidad en laboratorios. Así es, gracias. El día de hoy hablaremos acerca de que un buen sistema de medición nos permite verificar los métodos utilizados que cumplen con los estándares internacionales y por ende que generan resultados confiables. Hoy veremos qué es un sistema de medición y la evaluación de los métodos, cómo implementarlos en el laboratorio y cómo asegurar su mejora continua. Empezaremos entonces por identificar qué es un sistema de medición y evaluación. Bueno, un sistema de evaluación y medición de métodos es un conjunto de procesos y controles que permite identificar que los métodos utilizados en el laboratorio son precisos, exactos y reproducibles. Son conjuntos de procesos y controles para asegurar que los métodos analíticos y de medición aplicados a un laboratorio son válidos, exactos, precisos y confiables. Dentro de los objetivos del sistema de medición y evaluación de métodos asociados a las normativas ISO 9001, ISO 15189 e ISO 17025, podemos definir que estos deben entonces garantizar la fiabilidad de los resultados, es decir, asegurar que los análisis de los métodos cumplen con las ISO y con las BPLs, con las buenas prácticas del laboratorio. Además, nos deben ayudar a optimizar la toma de las decisiones. Eso significa reducir errores en los diagnósticos clínicos y en la investigación. Todos los resultados deben ser confiables gracias a que hemos asegurado que los métodos están en óptimas condiciones. También nos ayuda a detectar y corregir desviaciones en los métodos analíticos, ajustar procedimientos para mejorar su rendimiento y por lo tanto podemos pensar en que la confiabilidad de los resultados depende entonces en que solo los métodos validados aseguran los resultados correctos. También en que nos ayuda a identificar el reconocimiento de la competencia, es decir, que es obligatorio para la acreditación, para la norma ISO 17025 y la ISO 15189, es decir, son fundamentales, son críticos. También nos ayuda a hacer una identificación de la prevención de los errores. Para ello, entonces, nos ayuda a detectar las fallas sistemáticas o aleatorias tempranamente y, por ende, poder hacer un aseguramiento de que las actividades que vamos a realizar pueden mejorar y ya sabemos cómo controlarlas. También se genera un soporte de decisiones clínicas o legales. Eso significa que hay métodos erróneos que invaliden las decisiones basadas en los resultados. Por lo tanto, debemos hacer seguimiento e identificarlos con prontitud. Los parámetros clave para hacer la evaluación de los desempeños incluyen, entre otras cosas, la precisión, que es la capacidad del método para generar resultados reproducibles. También está la exactitud, que es un grado en que los resultados coinciden con un valor de referencia y los comparamos. Está el parámetro de reproducibilidad, que hace alusión a la habilidad del método para reproducir resultados una y otra vez similares entre sí, con bajas diferencias en las mismas condiciones. Por otro lado, está la sensibilidad y la especificidad. Esto nos hace alusión a la capacidad que tiene el método para detectar con precisión la variable de interés que estemos haciendo medición. También es importante definir los límites de detección y cuantificación. Estos parámetros determinan el valor mínimo detectable con fiabilidad de acuerdo al método que hemos seleccionado. Es decir,
que tenemos que tener claro cuál va a ser el valor más bajo que puede llegar a ser detectado dentro de mi metodología, incluso también el más alto, es decir, hasta dónde puedo llegar o hasta dónde puede medir el equipo. Existe otro parámetro que es la linealidad, es decir, la capacidad de mantener una proporción constante entre la concentración real y la señal obtenida. Está también, y se parece un poco al rango operativo, es decir, a los límites de detección respecto a identificar cuál es el intervalo en el cual el método produce resultados válidos y, por ende, definir cuáles pueden ser las posibles desviaciones del método. Existe otro parámetro que nos habla acerca de la robustez. ¿Qué es la robustez? La estabilidad ante pequeñas variaciones del procedimiento, es decir, identificar cuáles de esas variaciones se pueden generar y cómo el método responde ante las mismas. Existe otro parámetro y es la incertidumbre de la medición. Eso significa que debemos cuantificar el nivel de duda en los resultados y por ende tenerlos en cuenta respecto a cada uno de los resultados que vamos a emitir. Esto es fundamental para las normativas 17025, que exigen su estimación puntualmente. Llegados a este punto, entonces pensemos en que es fundamental pensar en cómo se deben fijar estos parámetros y principalmente van a estar basados en las normas técnicas que estén relacionadas con mis métodos, es decir, por ejemplo, las CLSI o las ISO o las SP estándares. También va a depender de que esté basado en el desempeño histórico propio del laboratorio, si la técnica ya se conoce y ya se sabe cuáles van a ser los resultados que se deberían estar obteniendo de acuerdo al método que se está empleando. Otro punto a favor es identificar según los requisitos del cliente o los normativos regulatorios, es decir, estar sintonizado con los valores de corte de las pruebas de acuerdo a las técnicas que se están empleando. Entonces, pensemos que si lo vemos desde un ejemplo práctico, pues si un laboratorio de citometría de flujo necesita verificar la precisión y la exactitud de un nuevo ensayo para cuantificar células T en nuestras muestras clínicas, entonces la acción sería realizar pruebas repetidas con un material de referencia del cual ya se conozca la cantidad de células disponibles y entonces utilizarlo como un material de referencia certificado para evaluar la variabilidad del método. El resultado entonces estará enfocado a que se ajustan los parámetros de calibración del citómetro para mejorar la exactitud del ensayo de acuerdo a estos parámetros que ya conocíamos de nuestras células T. La conclusión respecto a eso sería que el sistema de medición va a ser clave para poder optimizar la calidad de los análisis y entonces minimizar los errores en los resultados de acuerdo a la cuantificación de este tipo de células, lo cual debería poder ser ajustado para otro tipo de células que también estén trabajando. Llegados a este punto, hablamos acerca de cómo implementar un sistema de medición. Bien, implementar un sistema de medición efectivo requiere definir los métodos que se utilizarán, validar su desempeño y calibrar regularmente los equipos. Para eso hay unos pasos que debemos seguir para implementar un sistema de medición en el laboratorio. El primero de ellos será entonces definir los métodos de análisis a evaluar, es decir, determinar qué ensayos requieren validación y monitoreo continuo, establecer los parámetros de calidad que deben cumplir los métodos. El segundo paso será la validación de los métodos analíticos. ¿De acuerdo a qué? A las normas ISO 17025 o la ISO 15189. Dentro de este paso, pues, deberíamos entonces llegar al momento de verificar que el método cumple con los parámetros de precisión, exactitud y reproducibilidad requeridos. También para ello se deben realizar pruebas con controles de calidad internos y materiales de referencia certificados, de los cuales conozcamos los valores para que podamos hacerle seguimiento en el proceso con el equipo. También se debe definir si son métodos desarrollados internamente y por lo tanto requieren validación completa o si son métodos estándar que son reconocidos y solo requieren una verificación de adecuación local y con las condiciones que se necesitan. En el paso 3 debemos hacer una calibración y una verificación de los equipos, es decir, asegurar que los citómetros de flujo y otros instrumentos cumplen con las especificaciones del fabricante.
establecer un plan de mantenimiento y una calibración periódica. Llegados a este punto, debemos definir los parámetros críticos, que implican monitorear el desempeño con programas de control de calidad interno y externo, es decir, realizar ensayos de aptitud que nos permitan conocer cómo está funcionando nuestra técnica de acuerdo a algunos estándares o algunas condiciones externas que puedan ser comparables. También va a ser bastante útil poder revisar los resultados a los análisis de tendencias y la aceptación o rechazo de las corridas, es decir, hay que establecer unos criterios que nos permitan estar confiados o confiables respecto a nuestros resultados y los criterios en los cuales vamos a aceptar que estos sean enviados a nuestros clientes. Definitivamente el paso 4 entonces será el control de calidad interno, es decir, implementar ensayos de control para monitorear el rendimiento de los métodos y analizar las tendencias y detectar las desviaciones que se puedan generar en los resultados. En torno a ello es fundamental siempre recordar que todo se debe registrar: los procedimientos, los protocolos de validación, de verificación, los informes de los resultados y las desviaciones detectadas, porque esto nos va a permitir tomar cartas en el asunto o acciones respecto a cómo se están obteniendo los resultados. También se debe definir quién los valida, quién los revisa, quién aprueba los cambios de los métodos para que estos se ejecuten y continúen su proceso durante todo el tiempo mientras estén vigentes. Un ejemplo específico sería que si un laboratorio detecta la variabilidad en la medición de marcadores celulares entre diferentes equipos de citometría, entonces se debería implementar un procedimiento de estandarización para todos los citómetros. Es decir, que es importante saber que ambos metodologías coinciden, pues la naturaleza de la muestra no ha cambiado y por ende los resultados deberían poder ser comparables. Por lo tanto, en el resultado, pues si se implementa este procedimiento, pues se reducen las diferencias entre los equipos y se mejora la reproducibilidad de los resultados. En conclusión, un sistema de medición bien implementado minimiza los errores y asegura resultados confiables en el laboratorio. Bueno, ahora veamos en qué consiste la evaluación continua y la mejora respecto a nuestros métodos y nuestros sistemas de medición. Pues estos sistemas de medición y evaluación de métodos no deben ser estáticos, siempre están en constante evolución, son dinámicos respecto a que debe actualizarse y mejorar continuamente para adaptarse a nuevas metodologías y a nuevos equipos y a nuevas normativas de acuerdo a cómo evolucione nuestro laboratorio. Por lo tanto, si hablamos de cómo se debe asegurar la mejora continua en la evaluación de los métodos, debemos mencionar que estamos hablando acerca de monitorear regularmente los métodos, es decir, realizar revisiones periódicas de desempeño. También se debe incluir una implementación de pruebas de comparación interlaboratorial, es decir, que podamos hacer una evaluación consistente de los resultados entre laboratorios. Si estos utilizan la misma técnica, pueden ser comparables entre sí. También se debe tener en cuenta que se requiere una capacitación del personal. Eso significa que se debe asegurar que todos los analistas comprendan y apliquen los procedimientos de medición, que todos lo conozcan y que, sin depender de quién ejecute los procedimientos, pues los resultados deben ser confiables y comparables, reproducibles, trazables, ¿cierto? Asimismo, el uso de herramientas de análisis estadísticos son fundamentales, porque al aplicar estas herramientas como gráficos de control y análisis de tendencias nos permiten detectar las desviaciones que pueden estarse generando, bien sea por la técnica o por variables externas independientes de la metodología específicamente. Es importante mencionar que existen o que pueden haber algunos errores comunes en la evaluación de los métodos y por lo tanto se deberían evitar, como cuáles: no realizar calibraciones frecuentes de los equipos. Al no realizarlas, pues no podemos identificar si están fallando, si se están desviando, de cuánto va a ser la desviación y cómo están afectando a nuestros resultados. El no documentar adecuadamente los procedimientos de validación de los métodos también nos lleva a un momento de incertidumbre respecto a que no sabemos o no tenemos cómo tener un punto de partida o de comparación en el tiempo atrás. Y por lo tanto no sabemos si el equipo ha mejorado o ha empeorado en su desempeño
y por ende en los resultados emitidos. También no analizar los datos de control de calidad de manera regular. Eso significa que no sirve de nada que el equipo el equipo pueda emitir algunos resultados o que se estén registrando si no existe nadie que los pueda revisar o los pueda analizar y pueda identificar qué pueda estar pasando. Pues los errores se registran, pero no hay nadie que los identifique. También es importante mencionar que el no implementar acciones correctivas cuando se detectan las desviaciones nos pueden generar grandes errores respecto a las certificaciones o la entrega de los resultados. Eso significa que una vez detectados los errores y analizados los resultados de las calibraciones o de las mediciones, debemos saber cómo proceder. En este punto, pensemos que si un laboratorio observa una disminución en la sensibilidad de un ensayo de detección de linfocitos en nuestros equipos de citometría, pues entonces lo más adecuado sería que se revisen los controles de calidad, que se identifiquen también si existen posibles problemas con los reactivos y por lo tanto si es necesario que se optimice la configuración del citómetro. Esto va a ser fundamental de analizar en todas las variables disponibles respecto a las técnicas que se estén ejecutando. Seguido a ello, entonces debemos pensar en los resultados, es decir, que se debe establecer la sensibilidad del método y que se implementen los ajustes para prevenir estos problemas a futuro. Una vez identificado cuál fue el error respecto a los controles o la optimización de los reactivos, pues se debe establecer este tipo de ajustes para que no se repita. De esta manera, entonces, la evaluación continua y permanente nos permite mejorar el desempeño de los métodos analíticos del laboratorio. Eso significa que podemos darle continuidad a nuestros procesos y no volver a caer en los mismos errores. Bueno, después de haber revisado esta temática, podemos llegar a una conclusión. Hoy hemos aprendido que el sistema de medición y evaluación de métodos es fundamental para asegurar la calidad y confiabilidad de los análisis de laboratorio en citometría de flujo. Correcto. Un laboratorio no evaluó sus métodos. Que no evaluó sus métodos corre el riesgo de generar resultados poco confiables. Y por lo tanto, implementar un sistema de medición robusto y asegurarse de su mejora continua es clave para la calidad y la excelencia operativa dentro de todo el laboratorio. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que los sistemas de medición garantizan los resultados confiables y reproducibles que vamos a entregar a todos nuestros pacientes, a todos nuestros clientes. La validación de los métodos y la calibración de los equipos son pasos esenciales, son pasos cruciales para hacer que estos resultados puedan entregarse. También que la mejora continua del sistema de medición permite detectar y corregir desviaciones siempre que estén documentadas y que se les haga seguimiento para tomar acciones. Gracias, doctora, por habernos acompañado en este episodio. Nos vemos en el próximo. Gracias.